titula Felicia no veía, pero lo pillaba todo. Un título ya muy revelador. Totalmente. Nuestra idea es desmenuzar juntos esta historia sobre la percepción, y el engaño. Me interesa mucho explorar cómo se usa la ceguera física de la protagonista, no como una carencia, ¿sabes? Claro. Sino como la clave para una forma de visión mucho más, más aguda. Y es que el punto de partida es potentísimo. Tenemos a Felicia, que es ciega. Su marido, Juan, tiene 5 amantes. 5, nada menos. 5. La pregunta que lanza el relato no es si Felicia se dará cuenta, eso lo da por sentado, sino cómo lo consigue. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre la enorme diferencia que hay entre simplemente ver y realmente, comprender? Has puesto el dedo en la llaga. Lo fascinante es que el texto no tarda ni un segundo en plantear su tesis. Desde la primera línea establece un contraste brutal. La ceguera literal de Felicia frente a la ceguera, digamos, metafórica de Juan. Ajá. Un hombre que, pudiendo ver, tropezaba siempre con la misma piedra. Ese choque inicial ya nos está diciendo que la historia no va sobre ojos, sino sobre inteligencia y sobre todo sobre atención. Vale, entremos ahí. El relato describe a los personajes con una economía de palabras casi brutal. De Felicia nos dice que no veía, pero que tenía una intuición que daba miedo. Una intuición que daba miedo, sí. De Juan, en cambio, que veía perfectamente, pero que, como decías, era un reincidente en sus errores. Es toda una declaración de intenciones, ¿no? Es que es una inversión completa del paradigma. La historia nos sugiere de inmediato que la vista de Juan, su sentido teóricamente más fiable, es en realidad un obstáculo. Un obstáculo ya. No le sirve para comprender la verdad de su vida. Su visión es superficial. Se queda en las apariencias. Cree que si algo no se ve, no existe. Claro. Felicia, en cambio, al estar privada de ese sentido, ha cultivado otros que son infinitamente más precisos para detectar la verdad. La escucha, el olfato, la percepción de la atmósfera en una habitación y, por supuesto, la intuición. Ella no ve los hechos, pero percibe la verdad que los rodea. Y eso me lleva a pensar en la arrogancia de Juan. Su capacidad de ver le da una falsa sensación de control. Piensa, si ella no puede verlo, estoy a salvo. Exacto. Es una ventaja, es su punto ciego. Totalmente. Su confianza en la vista lo ciega a la verdadera inteligencia de su mujer. Cree que basta con no dejar pruebas visuales como, no sé, una mancha de carmín o un pelo en la chaqueta. Lo típico. Claro, sin caer en la cuenta de que la verdad deja rastros mucho más profundos e imborrables que esos. Deja rastros en el comportamiento, en el lenguaje, incluso, como dices, en el aire que se respira. Pero lo que me parece increíble no es solo que se dé cuenta, sino el método que tiene. El autor no nos da una sola pista, nos da 5, casi como un estudio científico de la infidelidad. Un catálogo, sí. No es una simple aventura, son 5. ¿Por qué 5? ¿Qué nos dice ese número sobre Juan? Esta pregunta es clave. El hecho de que sean 5 amantes y no una destruye cualquier posible justificación romántica. Desde luego. No estamos hablando de un hombre que se ha enamorado de otra persona. Estamos hablando de un hombre fragmentado, roto en 5 pedazos. Cada amante parece representar una necesidad que él no sabe cómo integrar en su vida o en sí mismo. Es un consumidor. Es un consumidor de experiencias y de personas, sí. Es como si estuviera intentando construir una personalidad a base de retales de otras. Y claro, el resultado es un caos. Vamos a repasar esas pistas, porque cada una es una pequeña obra de la deducción. Empecemos por la primera, Marta. El texto la describe como tan intensa que hablaba antes de entrar en la habitación. Una descripción genial, por cierto. Ya te la imaginas. Totalmente. Y la pista que deja en Juan es puramente física, pero no visual. Felicia sabía que Marta había estado cerca porque Juan empezaba a sudar sin hacer calor. Y fíjate qué potente es eso. Es una reacción somática, algo que escapa por completo a su control consciente. Claro, no lo puede evitar. No es una prueba que puede esconder o limpiar. Es su propio cuerpo traicionando el estrés o la agitación que le genera esa relación. Felicia no necesita oír una conversación sospechosa. Lee directamente su fisiología. Le está tomando el pulso a su mentira. Es increíble. Luego está la segunda, Laura, la espiritual. Con ella el rastro es verbal. Juan de repente cambia su vocabulario y empieza a hablar de energías, procesos. Ajá. Y la frase estrella, no es lo que parece. Esa frase es casi una confesión. El autor nos da un pequeño apunte del pensamiento de Felicia que es demoledor. Dice,
Cuando alguien dice eso, sí es exactamente lo que parece. Exacto. Esto demuestra que Felicia no es solo una antena que capta señales, es una decodificadora experta. Ha aprendido el lenguaje de la mentira y sabe que ciertas frases, sobre todo las que intentan sonar profundas o exculpatorias, son en realidad la bandera roja más evidente. Me recuerda a esa jerga corporativa o de autoayuda que a veces se usa para no decir nada concreto, ¿no? Un lenguaje hueco para ocultar una verdad muy simple. Exacto, es un lenguaje evasivo. Juan no está intentando explicar nada, está intentando crear una niebla de palabras para que la verdad no se vea. La ironía es que para Felicia, esa niebla es transparente. Vamos con la tercera, Silvia, la dramática. La pista aquí es el puro teatro. Felicia lo pilla porque Juan suspiraba mucho y decía frases como «es que nadie me entiende». Casi puedes oír el violín de fondo. Totalmente. Y la reacción de Felicia es una sonrisa. Es cómico, pero también es profundamente triste. Refleja lo vacío que está Juan por dentro. No tiene una personalidad propia. Es un eco de las mujeres con las que está. Es un copia y pega. Su identidad es un copia y pega de sus amantes. Cuando está con la intensa, suda. Cuando está con la espiritual, habla de energías. Cuando está con la dramática, se convierte en una víctima de tragedia. Es un actor malísimo en la obra de su propia vida. La cuarta amante, Bea, la organizada. Y esta es fascinante, porque la pista podría parecer visual, pero la forma en que Felicia la detecta es magistral. Lo sabía porque tras las visitas de Bea, los cojines estaban alineados y Juan parecía nervioso, como si hubiera pasado una inspección. Es que ella no necesita ver los cojines perfectamente colocados. No. Lo que ella percibe es el efecto que ese orden impuesto tiene en Juan. Siente su nerviosismo, su tensión por mantener una fachada de perfección que no es la suya. No percibe el orden físico, sino el desorden emocional que ese orden le provoca a su marido. Es una deducción psicológica brillante basada en la atmósfera del hogar. Y eso me hace pensar en lo poco que Juan conoce a Felicia. Cree que puede alterar el espacio físico sin que ella lo note. Claro. El simple hecho de que un cojín esté fuera de su sitio habitual es para ella una alarma. Un detalle minúsculo que para él es invisible, para ella es un titular a 5 columnas. Y llegamos a la quinta, a la que el texto describe como la favorita de Felicia. Ana. La favorita. ¿Por qué es la favorita? Porque es muy vaga. Tanto que se quedaba dormida en el sofá de su casa. Y la pista es la que encuentro más absurda y reveladora de todas. A ver, dispara. Es una pista sonora, o mejor dicho, la ausencia de sonido. Felicia lo notaba porque Juan caminaba de puntillas en su propia casa. Buah. La imagen es tremenda. Un hombre convertido en un intruso en su propio hogar. Todo para no despertar a su amante. Es el culmen del patetismo. El hombre que debería ser el rey de su castillo se mueve como un ladrón. Esa pista sonora, ese silencio forzado, le dice a Felicia todo lo que necesita saber sobre la dinámica de esa relación. Ana no es una amante a la que él domina. Es alguien que se ha apoderado de su espacio hasta el punto de obligarle a él a ser invisible. Claro. Por eso es la favorita de Felicia, porque es la prueba más humillante y definitiva del desastre que es Juan. En medio de todo este teatro aparece un personaje que podría pasar desapercibido, pero que me parece fundamental. Antonio, el amigo de Felicia. No interviene, no actúa, simplemente observa y valida lo que Felicia ya sabe. Antonio es el ancla con la realidad externa. Si la historia solo nos contara la perspectiva de Felicia, alguien podría pensar que quizás está paranoica o que imagina cosas. Podría ser, sí. Pero Antonio, que sí ve, llega a la misma conclusión que ella. Su papel es confirmar que la percepción de Felicia no es una fantasía, es la pura verdad. Y lo hace con una frase que es un verso. El texto dice que Antonio no juzgaba y en un momento dado suelta esta perla. Aquí hay demasiadas historias y muy poco silencio sincero. Analicemos esa frase, silencio sincero. Es potentísima. Muchísimo. Contrapone el ruido de las mentiras de Juan, sus suspiros, sus excusas, sus cambios de vocabulario, sus pasos de puntillas, con la ausencia de una verdad tranquila y honesta. Antonio, como Felicia, es alguien que sabe escuchar más allá de las palabras. Entiende, sí. Entiende que el problema no es lo que se dice, sino la abrumadora cantidad de cosas que se fingen y se ocultan. Su comentario no es un juicio, es un diagnóstico. Es como si él y Felicia compartieran una frecuencia de percepción que Juan es incapaz de sintonizar.
Son los únicos dos personajes que habitan la realidad. Y es muy significativo que sea amigo de Felicia. Su lealtad está con la comprensión, no con la apariencia. Él también ve la verdad sin que se la muestren en bandeja, lo que valida la idea de que la ceguera de Juan es un problema de carácter, no una ventaja que tiene sobre los demás. Y todo este conocimiento acumulado nos lleva al clímax, la confrontación. Y lo que más me impacta es que sucede sin gritos ni drama. Es de una calma que desarma. Completamente. Una confrontación a gritos le habría dado a Juan una oportunidad para defenderse, para negar, para contraatacar. Hubiera sido una batalla en su terreno. El del ruido. El del ruido y el drama, exacto. Pero Felicia elige otro camino. Ella simplemente le dice: Juan, ya no necesito imaginar lo que pasa. Lo sé desde hace tiempo. Es demoledor. Uf. Es que la fuerza de esa frase reside en su calma. No es una acusación airada, es la constatación serena de un hecho. Es como si le dijera: este juego en el que creías que estabas participando tú solo, ha terminado. Y no porque te haya pillado ahora, sino porque para mí nunca existió. Yo siempre he sabido la verdad. Le quita todo el poder. Al hacerlo le arrebata todo el poder a su engaño. No hay victoria para él porque nunca hubo competición. Entonces el castillo de naipes se derrumba. Y la historia lo remata con esa frase final, que es la que cierra el círculo de la metáfora a la perfección. Después de que Felicia hable, el texto dice: Juan se quedó ciego por primera vez. Es una inversión de roles magistral. En el preciso instante en que la verdad se hace explícita, Juan, el que siempre ha visto con los ojos, pierde la visión. Ya no ve nada. Su realidad, que estaba enteramente construida sobre la premisa falsa de que nadie se daba cuenta, se desintegra. Y en ese vacío ya no puede ver cómo seguir adelante. ¿Qué hace ahora? ¿Quién es él sin sus mentiras? Ahora el verdadero ciego es él. Mientras que Felicia, que nunca ha visto con los ojos, siempre ha tenido una visión nítida de la verdad. La confrontación no es una revelación para ella. Es simplemente la decisión de poner sobre la mesa algo que ya era un hecho consumado. Para ella no cambia nada. Su visión de la realidad era la correcta desde el principio. Para Juan es el colapso de todo su mundo. Y el relato nos deja con esa moraleja casi de fábula. Ver no siempre significa entender. Y no ver no impide darse cuenta de todo. Una síntesis impecable de toda la historia. Si tuviéramos que resumir, diríamos que esta historia es una pequeña joya sobre la diferencia abismal entre la percepción sensorial, el simple acto de ver, y la comprensión profunda, el acto de entender. Sí. Nos enseña, de una manera muy elegante, que la atención a los patrones, a los cambios sutiles y a la intuición puede ser una herramienta mucho más poderosa que la vista. Y creo que nos deja con una pregunta final que resuena mucho. El relato utiliza la ceguera física para hablar de nuestros propios puntos ciegos emocionales e interpersonales. Nos obliga a girar el espejo hacia nosotros. Exacto. La pregunta que a mí me queda flotando es: ¿en qué áreas de nuestra vida actuamos como Juan? ¿En qué momentos confiamos tanto en lo que vemos literalmente, los datos, las apariencias, las palabras explícitas, que nos volvemos completamente ciegos a las verdades que se esconden justo debajo? Es una pregunta incómoda. Nos empuja a pensar en si, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o incluso con nosotros mismos, estamos prestando atención al sudor inexplicable. A los cojines. A los cojines descolocados o a los silencios que gritan la verdad. La verdadera cuestión que nos deja el relato no es si somos Juan, sino más bien cuáles son nuestros propios puntos ciegos. Servicios en grabación de